Advertencia, si bien la historia y personajes que vas a ver a continuación están basados en hechos reales, recomendamos quedarte hasta el final para desentrañar la trama de este particular episodio. Bueno, Guille ya se fue. Nada, es rara esta sensación de estar sola en el motorhome y no me gusta que se haya ido. Recién vengo de hablar con Frank de ahí de Archeck Group, que nada, se enteró de la situación y se ofreció a darme una mano para que pueda volverme a Argentina, así que voy a hacer un courier con ellos. Ellos dan ese servicio, así que me facilitaron las cosas para que me pueda volver. Acá ya tengo todo listo para mi viaje. Sorprendidos, me imagino, con estas imágenes y con esta situación, pero bueno, ya era algo que veníamos hablando bastante con Mari. Ya estaba como medio insostenible la cosa y bueno, yo tampoco tengo, la verdad, demasiadas vueltas al momento de decidir irme, así que agarré una mochila y me fui. Seguramente Mari tiene muchas razones que les irá contando. Yo tengo las mías que también se las voy a contar. Mi vuelo conexión en Bogotá, así que acá tengo que esperar 4 horitas y recién ahí tomo mi vuelo para Argentina. Amigos, llegué a Aeropuertos Argentina 2000. Rara la sensación de estar en Buenos Aires, en Argentina, de vuelta solo. Pero bueno, la verdad el viaje se hizo largo y reflexivo. ¿Y ahora qué hacemos? El Guille se fue, me dejó el motorhome, la Mari ahí está triste. Qué huevada, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo ya amanecí acá en mi primer día, nuestro primer día con los millos, durmiendo solitos. Estoy por pegarme un bañito porque me acabo de despertar. Esta cara de dormida es porque anoche no pegué un ojo. La verdad es que me dormí súper tarde, estaba muy nerviosa y desvelada. Y bueno, acá estoy, miren, tengo ya preparado mi tachito. Acá estoy calentando un poco de agua. Y bueno, me voy a bañar de esta manera. Ustedes saben que nosotros tenemos ducha acá en el motorhome, pero el que siempre se encargaba de prender el calefón era Guille. Y yo no sé cómo prenderlo. Además me da miedo que se me prenda de golpe y me queme. Así que bueno amigos, nada, voy a ver si me arreglo de esta manera. Calentando agua, mezclándola con fría y bañándome de esta forma. Voy a tratar de con el tiempo solucionarlo porque obviamente con los días no voy a poder seguir bañándome así, no va a ser lo más cómodo y además teniendo ducha no hace sentido, pero bueno, por ahora es la que me queda. Todavía no armé la cama, como no está Guille, la verdad es que no hay nadie que se preocupe porque la cama esté armada a una determinada hora, así que voy a hacer todo tranquilo, me voy a bañar, voy a desayunar
y después voy a hacer la rutina de limpieza. La verdad es que es totalmente distinto a cómo sería el día si Guille está, porque bueno, primero saben que el orden y la limpieza es lo que más le importa, lo que más le importaba, y bueno, y ahora que no está acá, bueno, será mi rutina. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Amigos, y después de la rutina de limpieza, acá la familia, que ya saben que me tiene adoptada en Quito, me trajo a un lugar para levantarme un poco el ánimo. Nos vinimos a comer hornado. La verdad es que, bueno, no sé si me levanta mucho el ánimo porque me trae algunos recuerdos, porque ya saben a quién le gusta mucho el hornado. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta comidita porque miren la pinta que tiene. Este va a ser el lugar que elegimos para comer. No. La panzada que nos vamos a dar acá. No, tortilla de papa, mote, esto es el agrio y este es el hornado. Pero de este nos vamos a comer uno más grande, ¿no? Bueno. In that bag again, whoa, whoa, oh say less, I'm back in that bag again, yeah, yeah, oh say less, I'm back in that, yeah, what you doing, yeah, yeah, I'm back in that, hey, where you going, hey, Y el paseo que me sacaron a dar, la vuelta al perro que me sacaron a dar los chicos, incluye venir a visitar este monumento. Miren lo que es esta escultura al maíz, y es en homenaje a la agricultura ecuatoriana. Esta tierra es súper fértil y muy próspera tanto de este como de otros cultivos, pero bueno, hay varios a lo largo de todo el país, esculturas como estas que le hacen honor a este alimento. Y si hay algo que saben que me pone contenta es venir a tomar helado. Así que me trajeron a terminar la tarde acá a disfrutar un heladito de paila. Así que bueno, vamos a terminar de disfrutar este momento con amigos. Uy, la mora es lo más de la vida. Vagando un poco por los subtes de Buenos Aires, haciendo tiempo hasta que encuentre mi lugar para pasar esta noche, amigos, acá en la ciudad de Buenos Aires. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Amigos, como saben, en Ciudad de Buenos Aires yo no tengo a nadie ya, así que, y está la madre de Mari, que no tiene mucho sentido que la vaya a ver dadas las circunstancias, así que me vine para una provincia que se llama Entre Ríos, y acá vive mi vieja, así que bueno, la voy a ir a ver y darle una sorpresa, porque además no sabe que vengo. ¿Qué haces, ma? ¿Cómo andás? Amanecí un segundo día acá en el motor sola. Es un caos. Llueve, los gatos no paraban de pedir por favor salir afuera. Me caminaban por la cabeza, no me dejaron dormir. Volvieron todos embarrados. Este motorhome es un asco. Miren lo que es, cómo dejaron el piso, me quiero morir. Dejaron
patitas de barro por todos lados porque no los llegué a atajar cuando subieron. Y subieron y pisaron todo. O sea, subieron a la mesa, que son los lugares donde habitualmente ellos andan, pero no embarrados. Miren lo que es eso. Miren Pelú. El asiento que elige. Ay, no, por Dios. Yo me voy a volver loca. Nadie pudo ayudarme y no sé cómo aliviarme. Y nadie pudo ayudarme. La verdad que es un poco difícil saber cuáles pueden ser los motivos para que una pareja se separe, ¿no? Nos quedamos helados con la noticia, estamos como bajón, todavía decantándolo. A ver, en nuestro caso, desde que empezamos a vivir viajando, la verdad es que siempre el tema de la convivencia, las diferencias que tenemos con Guille, de cómo, no sé, cómo llevar nuestro día a día. En varios videos nosotros hemos comentado lo difícil que es convivir 7x24 en un espacio tan chico. Es una realidad que no se llevaban bien. Pasa que entre los gatos, ¿no? Lugares chicos, conviviendo todo el tiempo, Sí. es estrés, es mucho estrés. Sí, viajar es estresante, viajar saca Entonces, bueno, lo peor o lo mejor de sí. cada uno y yo creo que en el caso de ellos quizás sacó lo peor que lo mejor. El tema del orden, la limpieza, la estructura. No, en esta no me queda otra que darle la razón a Mari, ¿eh? Yo lo quiero mucho a Guille, somos amigos de toda la vida. Pero imagínate que el pibe, cuando ya estábamos en Jardín de Infante, allá por Salita Roja, ya le decía a la seño cómo había que ordenar los cubos por colores. Re denso el chabón, así que... Siempre Guille es una persona muy, como muy necesitada de que las cosas se hagan en un determinado horario, en un determinado momento, como que hay rutinas. Que no teníamos o que queríamos tener y no podíamos cumplir, el orden del motorhome, la dinámica con los gatos, que también hace la cosa un poco más complicada. En esta lo banco a Guille. Él siempre odió a los gatos. Ya se los venía bancando cuando vivían acá en Buenos Aires. Encima ahora se los metió en el motorhome. Este era un final cantado. Yo creo que lo que pasó es que en un momento los proyectos medio se bifurcaron. Digamos, Guille, que es mucho más estructurado en algún punto, y Mari, que es bastante, no sé cómo decirlo, de volada. Sí, es de volada, es medio... O no le pongo el foco a esas cosas. O sea, no me gusta ni vivir en la mugre, ni ser desordenada. Pero no es algo que me robe o sea, me robe como el foco, o sea... Terrible, Mari, pobre con el motorhome allá, o sea, los gatos, todo. Bueno, los millos también. Siempre fue otro tema porque para mí ellos son sumamente importantes y no digo que para Guille no lo sean, pero bueno, quizás, no sé, si ellos están un par de horas sin poder bajar, yo me preocupo, me pongo mal, me angustio y bueno, y a él es como que dice, bueno, no pasa nada, ya van a bajar, es un momento y bueno, y para mí quizás tiene otra relevancia, entonces... Y todo eso va provocando un desgaste importante que nosotros disimulábamos muy bien al momento de grabar y al momento de hacer los videos, pero los que nos conocen y los que han compartido con nosotros saben muy bien que las cosas no estaban funcionando. La verdad que nosotros lo que veíamos detrás de cámara, lo que veíamos en el día a día era un poco jodido. Habían peleas súper fuertes en la camioneta. La verdad es que yo siempre le decía a Guille, yo soy súper feliz con la vida que tengo y como que no quiero que esos temas cotidianos empañen la felicidad de amanecer al lado de un río, de despertarme y tener la libertad de manejar mis tiempos, de poder disfrutar con los millos. Pero bueno, muchas veces las distintas maneras de ver las cosas hacen que
las personas, bueno, nada. O sea, una cosa es lo que uno ve en la pantalla, lo que ve en la cámara, lo que ve en YouTube, lo que, viste, la gente ve del otro lado, y otra es la realidad. Cuando apagan la cámara, la realidad es otra. Ya se sabía que la cosa iba a terminar así. Quizás hicimos el esfuerzo para estirarlo lo máximo posible, pero no resultó y acá estamos. Y le sacamos tiempo a disfrutar, que de esto se trata esta vida, ¿no? Elegimos esta vida para poder estar más cerca del disfrute y menos de las otras cosas. Y vos te preguntarás si hubo momentos lindos en estos 2 años de viaje. Por supuesto, hubo muchos momentos lindos, muchos momentos, te diría, hasta inolvidables, divertidos, que aprovecho y los comparto con vos como para recordarlos. Mari, ¿qué pasa? No. Amor. No. Amor. ¿Estás durmiendo? No. Amor. Estás soñando. Despertate. Es que estaba teniendo una pesadilla. Viste que vos te fuiste a Buenos Aires por lo del pasaporte. Bueno, yo soñé que vos te ibas a Buenos Aires, pero porque nos dejabas. ¿Qué hice la misma? Bueno, escúchame, levántate, porque ya tengo el pasaporte, así que levántate, así grabamos y le contamos a la gente cómo fue. Oh, bueno, dale. Pero levántate. Bueno, ya más recuperada de la pesadilla, del sueño horrible que tuve de que Guille nos había dejado acá en Quito abandonados a los Millos y a mí, pasamos a contarles, amigos, la verdad de la milanesa. Porque en el sueño hubo algo de real, pero bueno. Hubo algo de real porque sí, realmente yo viajé a Buenos Aires, Argentina. O sea, efectivamente nos separamos. Efectivamente nos separamos. Y como ustedes ya saben, ya hace más de 3 meses que entramos a Ecuador, recorrimos casi todo el país y ya veníamos con la expectativa de que cuando lleguemos a Quito íbamos a tener que hacer este trámite, que es que a mí se me vencía el pasaporte. Y si bien nosotros venimos pasando todos los países con DNI, porque son del Mercosur o asociados al Mercosur, a partir ya de Colombia necesitábamos pasaporte y bueno, el mío se vencía. O sea, a Colombia entrábamos con documento, pero después de Colombia, ya cuando íbamos a querer pasar a Panamá, íbamos a estar al horno. Claro. Entonces ya veníamos con la idea de renovarlo acá en la embajada de Argentina en Quito y efectivamente hicimos ese trámite, fuimos a averiguar. La embajada te da plazos para hacer el trámite de acá a 1 mes vista y a partir de ahí incluso 2 meses hasta que te entregan, aproximadamente 2 meses hasta que te entregan después el pasaporte. Entonces iba a ser un montón de tiempo. Y como estamos compartiendo acá con una familia quiteña, ellos tenían un conocido que hace courier entre Argentina y Ecuador, que es Francisco de Archeck Group, al que le estamos muy agradecidos. Hablé con Francisco y Francisco se copó y dijo, bueno, hacé vos uno de los viajes que hay que hacer para llevar cosas y traer cosas de Argentina. Y bueno, y aprovechás y haces tu pasaporte. Acá ya tengo todo listo para mi viaje. Viajé con una acompañante que es Mel, me hizo compañía en el viaje. ¿No, Mel? Está cansada, pobre Mel, mucho viaje.
Así que eso hicimos. Decime que los planetas no se alinean, ¿no? O sea, todo se dio de manera tal de que justo Francisco tuviese un viaje en los días que nosotros íbamos a estar acá en Quito, que conocíamos esta familia que me podía dar la posibilidad a mí de estar estacionado en un lugar súper seguro, con agua, con internet, con el calor de familia, porque la verdad es que me acompañaron todo el tiempo que Guille estuvo afuera. Ahí está la familia de Chris y Javi, bueno, y toda su familia, que no solo nos han recibido acá desde que llegamos a Quito hace como un mes, sino que bueno, nos han abierto las puertas de su casa y demás. Así que ese fue la experiencia. Tratamos de mostrarlo de una manera distinta, ya que íbamos a filmar íbamos a grabar que yo me iba y que Mari se quedaba sola. Lo queríamos por lo menos teatralizar un poco. Sacar a flor de piel nuestros dotes actorales, que no somos actores, ¿no? Saben, pero bueno. Se habrá notado, me parece que se notó, sobre todo. Tuvimos actores invitados también. No estuvimos solos en esto. Así que agradecidos a todos los que se sumaron a esta parodia, a esta joda, a este videito. Pero bueno, la realidad, amigos, es que ya tengo pasaporte renovado. Sí. Ya estamos en los últimos días por acá por Quito, prácticamente. Estamos haciendo la despedida y de acá encaramos lo que nos queda de Quito, que es muy poquito, y ya el cruce a Colombia. Exactamente. Bueno, nos queda poco de Ecuador para recorrer, pero seguramente algunas sorpresas más tenga todavía preparada para nosotros. Pero ya estamos palpitando un nuevo país, ya estamos palpitando Colombia, y ya con el palpite de Colombia, gente, se va acercando el cruce a Panamá. Y ese va a ser otro capítulo. Ese sí que va a ser una novela. El tapón de Darien nos va a presentar muchos desafíos, ya les vamos a ir contando, quédense atentos porque de verdad se vienen grandes aventuras. Por ahora nos despedimos de Quito de esta manera. Adiós, amigos. Y no se enojen, fue una jodita. Amigos, y ya vieron esta vuelta a Quito, este reencuentro con Mari, con los amigos acá que nos han recibido tan bien. ¿Cómo termina? Con un asado, porque no puede terminar de otra manera. Estamos acá en la casa de Chris y Javi y los anfitriones nos han invitado a comer un asado que vamos a compartir con ellos y ahora los van a conocer de un poco más. Ya les hemos usurpado la casa acá a los amigos, así que... Porque, miren, esto es como oro en polvo para un viajero, tienen un lavarropa y una secadora. Yo traje bastante ropa sucia y Mari enseguida me dijo, sacate todo eso que te lavo la ropa. Casi como estar en Disney. No conté por qué traje ropa sucia, pero no sé si lo cuento. No sé. Mejor no lo cuento. Vino sucio, mejor no hablemos de ciertas cosas. Rushing through my body, I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me... Pero hasta incluso hubieron situaciones incómodas con nosotros mismos, incluso hasta yo sentí que Mari le tiraba onda a ese por momentos. Puede ser, yo lo noté raro a Guille conmigo. Sí, Guille estuvo medio bajón con vos, medio mala onda, porque y se notaba, Mari, o sea, se re notaba. O sea, por ahí, no sé, uno vos de distraído colgado, pero... Ay, sos el pelotudo, boludo, estaba re metida en el papel. Cancha de la lora. Es mucho. ¡Sos mala! ¿Cómo te vas a reír? No. Espero que en este momento nos consideren excelentes actores porque acabamos de hacer una actuación estelar. Nos hicieron reír mucho, sépanlo. Les mandamos un beso grande, chicos. Por suerte nos alegra que esté todo ¿eh? súper bien y que no haya ningún conflicto y que todo lo que hayamos dicho es mentira. Nada de lo que dijimos es verdad, estuvo un invento absoluto y me divierte mucho las novelas. Por eso tenemos que haber hecho una novela también con los Haku. Teníamos que haber hecho, sí, ¿no? Una novela con los Haku y haciendo una novela entre no, los 6. Sí, con ellos sí está todo mal, tampoco. Claro.